Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Manu. ¿Cómo andas? Pues la verdad es que muy bien, Orfeo. Arrancando la semana, bueno, hay mucha gente que habrá acabado la Semana Santa, nosotros estamos en plenas Pascuas, con lo cual muy bien. Y además, esta semana hay que recordar que es San Jordi y nos viene que ni al pelo, ¿no? La intro, todo el tema de San Jordi y las flores. San Jordi, un libro y una flor, y no voy a seguir la canción, pero aquí estamos en 100 maneras de hundir tu empresa, fieles a la cita semanal, incluso, pues oye, con Semana Santa, con Pascua y con San Jordi de por medio, pero así somos nosotros, devotos, esclavos de las necesidades de nuestra audiencia y como tú bien dices, pues oye, no nos ha quedado más remedio que cogerle el pulso a la actualidad de la flor, el floripondio, San Jordi y la madre que los parió a todos. Y hoy de lo que vamos a hablar, pues es de Colvin, la startup española que pretendía desintermediar todo el proceso de compra y venta de flores frescas, que llegó a captar más de 100 millones de euros de financiación, pero que ha pasado, pues, bueno, de flor digital a ramo marchito en las últimas semanas, en las que ha sido pues definitivamente adquirida dentro de un proceso concursal por 1 millón de euros. Casi nada. La verdad es que, bueno, da mucho que pensar, ¿no? Sí que es cierto que hay muchos ejemplos, pero este nos ha llamado especialmente la atención, porque además es una startup que, bueno, nosotros llevamos ya muchos años y conocíamos, ¿no? Y es una startup que en año 2016, cuando nació, parecía que iba a cambiar el panorama de la compra online de flores. Tú lo has apuntado muy bien, desintermediar un sector en el cual había, pues, para la compra de una flor, 7 intermediarios. Y es lo que hacían, pues, es reducir ese proceso, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, cuando arrancaron en 2016, de la mano de tres emprendedores catalanes de Barcelona, Andrés Cester, Sergi Bastardas y Marco El Medillo, se posicionaron, yo recuerdo, como bueno, una de las grandes promesas del e-commerce de flores, porque realmente hay que recordar que en Barcelona, en Cataluña, Sant Jordi, pues el volumen de flores que se tramitan, que se mueven, es tremendo. Y el Día de la Madre, que también suele estar muy cercano, pues bueno, eso hacía que estuviesen, pues lo que llamamos un hype, ¿no? Y eso lo que hizo es que continuamente fuesen consiguiendo rondas y rondas de financiación, como tú bien has apuntado, más de 100 millones de euros. Y no hay cifras reales, pero sí que se habla de que llegaron a tener una valoración superior a los 200 millones de euros, con inversores tan conocidos como Euroceo, los franceses Claret Capital, que son los que se han quedado en el negocio, Samaipata, entre muchos otros. Pero bueno, evidentemente todo lo que sube baja, ¿no, Orfeo? Hombre, vamos a ver, y poco me parece esa valoración de 200 millones, teniendo en cuenta que captaron 100 millones, pues probablemente alguien se tragó el cuento de que llegaban a valer, pues voy a echar las cuentas de la vieja, pero en torno a los 1.000 millones, es decir, un unicornio en el mercado de las flores. En cualquier caso, lo que está claro, es decir, vamos iba a decir, no ha sido flor de un día, podemos pegarnos todo el capítulo haciendo Casi. chistes fáciles, pero que en cualquier caso, es decir, no es una startup recién aparecida y que desaparece fulgurantemente, es decir, aquí hay bastante historia, es decir, tú lo has comentado antes, estos están constituidos ya en el 2016. Su idea pues floreció rápidamente y es el último chiste que meto. Pero la cuestión es que consiguió atraer desde aquel momento a muchos inversores significativos, pero también cantidades muy potentes, y se expandió a muchos países europeos. Colvin desde el principio pues pretendía, ya lo hemos indicado, digitalizar el mercado de las flores, eliminando intermediarios, pero también, pues bueno, su mayor novedad es que ofrecía un servicio directo desde el productor hasta el consumidor. Eh, el tema de San Jordi pues tampoco está mal tirado, porque sus tres fundadores, Andrés, Sergi y Marc, que más catalanes no podían ser, sus primeros pinitos en la universidad ya tuvieron un
pequeño negociete, precisamente con el tema de venta de flores en San Jordi. El tema les iba muy bien y les permitía, pues oye, financiarse unos cuantos caprichos en época universitaria y en cuanto tuvieron la oportunidad, pues dijeron, oye, aquí parece haber algo, hay muchas ineficiencias en esa cadena internacional del mercado de las flores frescas y de por qué no le metemos mano. Y la verdad que bueno, que sus primeros pasos fueron bastante prometedores y bastante sólidos. Llegaron a captar pues, rondas pues de 40, 50 millones de euros cada una de ellas. Y en aquel momento, pues bueno, toda la empresa pues, tenía muy buena pinta, era una de las niñas bonitas del ecosistema tecnológico español. Pero los problemas, pues bueno, no tardaron en empezar a llegar. Pero una pregunta, Orfea, que tiene que ver tecnológico con flores. Bueno, no quiero entrar ahí porque es que ya parece muy cuñado y parece hacer leña del árbol caído. Es decir, hay muchas propuestas sistemáticamente en todo el tema de las empresas tecnológicas o de las así llamadas startups que básicamente se dedican a darle un barniz de digitalización a procesos que son más viejunos que el cagar. Recordemos players que hay o que había haciendo lo que hacía Colvin, pues y bastante establecido, como es el caso de Interflora. De hecho, también es curioso cómo Colvin, que parecía adelantar a todo el mundo por la derecha, pues bueno, ha tenido ya tiempo de desaparecer y ahí sigue Interflora. El principio de la idea de Colvin, desde luego, para mí, pues bueno, no tenía un componente tecnológico relevante, no dejaba de ser un e-commerce de puesta en contacto, ya lo hemos indicado, pues directo de productor a usuario final. Algo que parece una idea muy genial y muy rotunda, pero bueno, también la historia está llena de casos de gente que ha intentado lo mismo para descubrir por el camino que esos intermediarios tienen una razón de ser. Y de hecho, eso también ha formado parte un poco de los componentes de la crisis de Colvin, pero bueno, estamos ya anticipando acontecimientos. En cualquiera de los casos, con el tiempo y la verdad que mucho después de ya empezar a levantar rondas muy exitosas, pues ya Colvin sí que intentó desarrollar una capa de tecnología específica para convertirse en una especie de ecosistema de contacto y de pagos entre ya no solamente del productor al consumidor final, sino ahí sí, integrando a todos esos pequeños intermediarios que había por el medio. Entonces, en resumidas cuentas, empezó como una propuesta, pues no intensamente tecnológica, pero bueno, sí que fue recorriendo poquito a poco pues el camino de la tecnología. Sí, ¿no? Y además, tú lo has dicho ya cuando, a mí siempre hay señales, ¿no? Ya cuando, no, es que vamos a cambiar después de X años, vamos a una capa tecnológica, bueno, ahí siempre hay problemas. Y Colvin sí que es cierto que desde un primer momento, pues, era el típico ejemplo, que aquí todos conocemos muy bien, de startups que levantaban mucho capital y lo que hacían era quemar ese dinero. De hecho, la ronda más grande que levantaron, que fue en el año 2021, que es cuando se habla de esas valoraciones, que nadie lo sabe, de 45 millones de euros, la startup estaba con una facturación en torno a los 15 millones de euros, que tampoco estamos hablando de algo tan grande, cuando realmente el mercado de la intermediación de flores está en torno a los 100.000 millones de dólares. Realmente, sí, Eso bueno, es lo que hacía atractivo a la empresa para los inversores, pues era precisamente ese tamaño del mercado y bueno, y también pues, un tamaño del mercado que era enorme, basado en que el mercado es enorme. Es decir, desde la producción que se produce o de este tipo de flores que se produce o de forma global, ¿vale? Holanda es uno de los mercados más conocidos, pero
podemos pasar a África, podemos pasar a Caribe, es decir, y Colvin lo que pretendía era pues dar una solución vertical y recortar pasos intermedios en todo ese proceso. Pero en cualquier caso, es decir, esos primeros pasos prometedores vinieron acompañados desde muy pronto con una expansión descontrolada y con una estructura de costes que al final pues, se ha demostrado insostenible y que precisamente estaba financiada en base a rondas tras rondas de financiación. Al final, pues una debilidad financiera importante, con pérdidas acumuladas y una empresa que basaba su crecimiento, como digo, no tanto en la eficiencia o en la rentabilidad de sus operaciones, sino en que le fueran financiando inversores ronda tras ronda, pues esos déficits. Al final, ¿cuánto ha durado esto? Pues lo que los inversores han permitido que siguiera el juego. Eh, ya desde el 2022-23 la situación de la empresa empezó a deteriorarse gravemente, cambios en la dirección, salida del equipo fundador, entrada de fondos en la toma de decisiones, hasta que finalmente, como hemos indicado antes, pues la semana pasada, Claret Capital, un fondo británico, finalmente se ha adjudicado, pues vamos, iba a decir los activos de la empresa, pues bueno, se ha adjudicado el nombre de Colvin por una cantidad de 1 euro. Si echamos la vista atrás y pensamos en los más de 100 millones captados, en esa hipotética valoración de la empresa, pues en 1.000 millones o en una cifra cercana, pues oye, nos suena todo a música conocida y a casos que muchos de ellos se han estado viendo, los hemos estado viendo aquí en 100 maneras de hundir tu empresa, pero la verdad es que no nos ha dado tiempo a tocarlos a todos porque la lista es Uf, infinita. Y es precisamente sí, por sí. eso por lo que Colvin, que no da mucho más de sí, nuestros mejores deseos para Claret Capital, para el personal que sigue teniendo y para las posibilidades de reflotar su empresa. Pero lo que nos parece más interesante es, oye, dar un pequeño repaso a otros casos sonados de empresas que pasaron de 0 a 100 por hora en pocos segundos para para entrar en combustión inmediatamente después y perder todo su valor. Pues sí, la verdad es que, bueno, la lista, bien es cierto que hay unas cuantas que por aquí, por nuestro diván ya han pasado, ¿eh? Hablamos de WeWork, podemos hablar de Teranos, podemos hablar de Peloton, que todos esos los hemos visto, pero yo, repasando la información, una que me llamó la atención y que no me acordaba, sinceramente, es el caso de Klarna, el Buy Now, Pay Later, la startup tecnológica sueca, que llegó a tener una valoración de casi 50.000, de 45.000 millones de dólares y que 2 años después pasó a tener una valoración de 6.000 millones de dólares. Casi nada, ¿eh? Es algo tremendo y que requiere, pues bueno, pues una reflexión bastante importante de cómo se hacen las valoraciones. Pues yo creo que así, ¿no? Pues a ver por dónde sopla el viento. Pero es uno de los casos que más me ha llamado la atención y evidentemente hay muchísimos más, tanto de cotizadas como de startups. Yo recuerdo también, no sé si lo recuerdas tú, Orfeo, el caso de Bipi, que era una startup norteamericana de California, que también Sí, recaudó de más o menos. coches usados, Sí, efectivamente. sí, sí. Que levantó pues 150, más de 150 millones de dólares y en 2016 pues chapó, dijo, hasta aquí podemos llegar. Pero bueno, ¿cuál te ha llamado a ti la atención? Pues mira, otra que cerró prácticamente de la mano de Vipi, que es una de mis favoritas, tío. Que esa cuando te la diga, te va a encantar. ¿Te acuerdas de Juicero, tío? Hombre, La, los la zumos. Thermomix, la Thermomix de Sí, los sí. humos, tío. Eh, otra propuesta que llegó a captar más de 120 millones de dólares, que consiguió la etiqueta de unicornio,
Y que básicamente, pues oye, era un electrodoméstico que instalabas en tu casa o en tu oficina y que le metías unas cápsulas de zumos naturales y te preparaba un sabroso tentempié. El único problema es que la máquina no sé si valía 600 o 700 euros y todo el negociete duró el tiempo suficiente hasta que un youtuber cogió se dedicó a coger la cápsula, a exprimirla con la mano, machacándola como si fuera un pomelo y a producir el mismo efecto y el mismo tipo de zumo que el que producía la máquina en cuestión. En resumidas cuentas, una tecnología ineficiente que además complicaba una cadena logística de, imagínate, conseguir hacer llegar un electrodoméstico nuevo a cada uno de los hogares de Estados Unidos y una propuesta de valor, pues bueno, al final inexistente, que era la misma que la de abrir un brick de zumo del Mercadona. Y esta, pues bueno, duró yo creo que pocos meses más que el vídeo de YouTube y en 2017 cerró definitivamente las puertas con su exprimidor criticado por tanto por innecesario como por costoso. Totalmente, totalmente. Yo lo que me llamó mucho la atención también, podemos coger el sector de todas aquellas startups que, aprovechando la pandemia, parecía que iban a cambiar el mundo, ¿no? O sea, como por ejemplo, ¿te acuerdas de Getir o Gorilas? Que vamos, que Hombre, con sí. la pandemia lo reventaron. O sea, bueno, levantaban cientos de millones de valoraciones. Getir, yo recuerdo perfectamente que estaban unos turcos detrás, habían empezado en Estambul y consiguieron una cantidad de dinero tremenda, pero que al final lo que se demostró, claro, es que esos precios, los precios que tenían, que eran caros, pero que evidentemente. ¿Por qué? Porque lo que hacían era comprar en tiendas de proximidad para luego llevártelo, o sea, revender, básicamente, pues evidentemente los márgenes en muchas ocasiones eran negativos. Y Getir recuerdo que compró a Gorilas, pero bueno, ahora mismo pues yo creo que quedan un poco en el imaginario colectivo. Bueno, son bastante complicadas. Y luego una que hemos tocado de aquí fue el tema de Peloton, ¿no? O sea, que parecía que la gente solamente iba a hacer deporte en casa en su momento. Llegó a tener una capitalización de casi 50.000 millones de dólares. ¿Y qué pasó? Pues evidentemente, pues cuando se acabaron los confinamientos, pues el confinamiento, pues la gente quería volver a hacer deporte en casa. Y son dos claros ejemplos de cómo, oye, hay momentos que es un hype, o sea, que es un momento álgido de este tipo de negocios y que lo complicado es mantenerse en el tiempo. O sea, son dos ejemplos que me han gustado mucho también. Pues siguiendo con la línea argumental del momentum, tío, también están los que llegaron antes de tiempo. Y eso me recuerda, por ejemplo, a OneWeb. No sé si te acuerdas. Una Sí, sí. empresa británica que buscaba ofrecer Internet global con satélites. ¿A alguien le suena este concepto o esta idea con la que eh, Starlink de Elon Musk pues está poniendo ahora mismo las botas? La cuestión es que OneWeb pues lo intentó antes, lo intentó peor, pero llegaron a captar 3.000 millones de dólares, pero finalmente en 2020 se declaró en bancarrota tras no ser capaz de conseguir más fondos. Y al final, pues bueno, fue rescatada o recuperado sus activos pues, por el gobierno británico y por Barty Global, otro fondo de inversión que la adquirieron e intentaron revivir el proyecto que se quedó directamente en la UCI, pero que sin embargo ahora, con todo el cambio de circunstancias y cómo se está calentando el sector, pues bueno, ya se empiezan a oír rumores de que puede volver a la vida, ahora ya reanimada con dinero público, como a mí me gusta que suceda. Con dinero de todos. Eso siempre, siempre, siempre va bien. Oye, y de Snapchat también pasó algo similar.
O sea, igual hay gente que de Snapchat ya no se acuerda, pero Snapchat llegó a tener, bueno, una capitalización por encima de los 100.000 millones de dólares. Y ahora mismo, pues tiene una capitalización de escasamente 13.000 millones de dólares. Y yo recuerdo que Snapchat cuando nació en su Pero momento, es que todo merece explicarse para que sea más desternillante todavía. Vamos a ver, es que Snapchat llegó a esas valoraciones, porque probablemente los que no les suene la empresa, claro, no saben lo que hacía, y lo que hacía es que es una funcionalidad de WhatsApp, que precisamente por eso terminó desapareciendo. Quiero decir, Snapchat basaba todo su modelo de negocio en una red social, igual que WhatsApp, sin haber llegado nunca a tener la adopción que tenía WhatsApp, pero ellos lo que hacían era que los mensajes se borraban. Es decir, que podías programar los mensajes para que se borraran después de leídos o al cabo de X tiempo. ¿A alguien le suena también esa funcionalidad que ahora no es que la tenga WhatsApp, la tiene cualquiera? Es decir, y no había ninguna tecnología para protegerlos, y sin embargo fueron absolutamente capaces de levantar muchísimo dinero. Lo que pasa es que desde el punto de vista de los inversores también hay que pegarle un par de pensadas a los temas, porque cuando yo me encuentro casos de este tipo, cuya innovación no es tanto tecnológica, no es tanto de modelo de negocio, como una propuesta pues, más o menos curiosa, como pueda ser la de Snapchat en su momento, pero te paras a analizar, oye, ¿qué es lo que impide a cualquiera adaptar su servicio a eso e integrarlo? Y te das cuenta que no hay barrera ninguna. Pues eso es lo que duró Snapchat, el tiempo que le llevó a WhatsApp o a Facebook o a Instagram incorporar la misma solución dentro de sus plataformas. eso lo que nos enseña es algo que ya hemos dicho más de una ocasión en el podcast. Ese tipo de ventajas competitivas que son operativas, que son fácilmente replicables, pues evidentemente tienen los días contados. O sea, para mí uno de los ejemplos más claros es cuando, bueno, también se puso de moda oye, te entregamos el pedido en 2 días. Bueno, eso era y lo hacían empresas que no eran Amazon. Pues cuando Amazon dice, pues en vez de 2, en 1 o en 1 hora, pues el negocio se te va al garete. Pero sí que es cierto lo que tú comentas, cuando ves ese tipo de empresas que dicen, bueno, ¿dónde está la ventaja? La innovación puede ser evidente, pero es que es una innovación que es operativa y que todo lo que tiene que estar, todo lo que está relacionado con procesos, operaciones, pues son fácilmente replicables. Pero sí, sí, a mí Snapchat la verdad es que lo recuerdo y es lo que tú dices, o sea, es que al final dices, bueno, es que hago esto ya, pero es que esto lo puede hacer perfectamente WhatsApp, que lo utilizo todos los días. O sea, y de esas, pues nosotros vemos muchas, por desgracia. Pues eso es lo que duró Snapchat en el parque bursátil. Lo mismo que un caramelo a la puerta de un colegio, o también lo mismo que una flor de un día. Y oye, para eso nos ha servido también la excusa de Colvin, un caso relevante de una empresa, venga, va, vamos a llamarle startup española, que consiguió una resonancia destacable, una internacionalización y captar el interés de los inversores, pero que al final, cuando no hay cimientos sólidos, como hemos visto en todos estos otros casos en los que es inevitable establecer los paralelismos con Colvin, pues oye, al final el tenderete de flores pues se te desarma de un día para otro. Con Así lo es. cual, pues Así oye, es. imposible como siempre, pues oye, concentrar más sabiduría, conocimiento e investigación en menos tiempo. La propuesta intelectual y filosófica que sigue ofreciendo este programa, pues sigue siendo imbatible a mi modo de ver.
Lo único que os pedimos a todos vosotros, que nos seguís fielmente en justo pago por estar haciéndonos trabajar en mitad de las vacaciones de Semana Santa, pues es el mínimo esfuerzo que se le tiene que pedir a una fiel comunidad de fans y de devotos seguidores como vosotros, que ¿cuál sería, Manu? Hombre, lo primero siempre es propagar la palabra. Eso siempre. O sea, y fíjate que Propagar la siempre nos palabra esperamos en cualquiera en de cualquier sus sitio, formas, es decir, lo podéis hacer cuando estés buceando, cuchicheando, donde sea. lo podéis hacer susurrando a vuestra amante o a vuestro amante, lo podéis hacer saliendo al balcón y voceándolo en vuestro vecindario. También os podéis tatuar el nombre del programa, eso sí, si lo hacéis, pues que sea en un sitio visible para que contribuya pues a la difusión y al conocimiento pues, de esta comunidad, pero también admitimos, pues oye, la versión más estándar y comúnmente aceptada de que cojáis, que le deis al like, que le deis al sub, que le deis al compartir, que le deis al esto me mola, que es algo que, bueno, que solo implica el movimiento de un dedito, pero hacerlo ahora, en este preciso momento, porque sabemos que sois de naturaleza olvidadiza. Para eso estamos nosotros, para que cada vez, semana a semana y episodio tras episodio, saquéis vuestra mejor versión. Eh, pero si queréis empezar en esa escalera de superación personal, vamos a hacerlo precisamente por la suscripción, por el me gusta, por el like y por el compartir. Porque de esa manera, pues oye, seguimos haciendo este movimiento más global, más transversal y más transformador, ¿verdad? Así es que no se puede decir más cosas con menos palabras. Es imposible, Orfeo. Eso, no. Pues Una oye, semana más sentando cátedra. aquí seguimos fieles a nuestra cita en este que ya se ha convertido en vuestro espacio, en el que atendemos todas vuestras peticiones, vuestras demandas, en el que tampoco perdemos de vista el ritmo de la actualidad, como hemos demostrado hoy. Noticias fresquitas, noticias recientes, aderezadas con anécdotas históricas. La verdad que esto no está pagado, y lo digo literalmente, porque todavía estoy esperando que nos mandéis la pasta. Pero como nos lo pasamos como enanos, pues por ahora vamos a seguir manteniendo eh, las cosas como están. No sin invitaros a todos a seguirnos la semana que viene en el nuevo episodio de 100 maneras de hundir tu empresa. Así es. Dicho esto, feliz semana. Feliz semana. Chao, chao. Chao, chao.